Muy buenas tardes, muy buenas noches ya para todas y todos. Hoy nuestro Café Esperanza tiene una pequeña variación, bueno, tiene dos variaciones realmente. La primera, pues voy a presentar yo. Normalmente presenta David Flores, pero como algunas sabrán, David se encuentra disfrutando de su licencia de paternidad y pues de este ejercicio bastante valiente que junto con Paula han adelantado de ser padres. Un saludo para David, para Paula y pues para Abril, la bebé que nació ya hace algo más de una semana. Eh, pues en el día de hoy vamos a conversar del tema de religión y política. Y en ese ejercicio, eh, pues hemos invitado a tres importantes compañeros y compañeras que ya voy a pasar a presentar. La idea de este escenario es intentar entender por qué hoy en Colombia estamos tan interesados, y de hecho lo vemos en redes sociales y los noticieros transmiten de una forma mucho más concentrada que si fueran nuestras propias elecciones, los resultados estados por estados. Y muchos de nosotros y nosotras estamos pendientes de la votación en cada uno de los estados. De hecho, hemos aprendido dónde quedan algunos de los Estados Unidos, y hemos empezado a comprender qué es ese cuento de los colegios electorales. Entonces, un poco, pues la idea de este café es que conversemos sobre eso, intentemos entender con estos expertos y expertas que hemos invitado hoy cómo funciona ese sistema electoral, pero también qué es tan importante, en qué influye que gane Donald Trump o que gane Joe Biden. Es cierto que si Donald Trump continúa, casi que está en peligro la continuidad de la humanidad y de hecho el bienestar del medio ambiente. El negacionismo, por ejemplo, en términos de la existencia del mismo COVID, las teorías conspirativas, el negacionismo de las teorías científicas, el ataque a la ciencia, el ataque a los números, el ataque a la investigación, la renuncia a la Organización Mundial de la Salud. Creo yo que hay unos escenarios internacionales bastante importantes porque es bien diferente estar hablando de otro país, hablar de Estados Unidos, que en términos de nuestra política exterior termina siendo pues el hegemón en una política internacional pues imperialista, donde Estados Unidos asume un papel pues preponderante todavía, a pesar de tener una competencia importante desde China y otros países. Entonces, sin más, vamos a conversar sobre este tema. En las redes, tenemos en el Facebook de David Flores, en la página David Flores MP, teniendo la transmisión. Ahí mismo en la transmisión vamos a pueden empezar a hacer preguntas sobre todo el tema del sistema electoral, sobre todo el tema de la influencia de las religiones, de la religión y de todo este debate espiritual que tenemos hoy en el marco de las elecciones, y por eso le hemos metido bastante el tema de la religión para comprender qué está pasando hoy en los Estados Unidos. Entonces, sin más, tenemos a Carolina Cepeda Másmela, ella es profesora asistente del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, es politóloga de la Universidad Nacional, es magíster en estudios políticos, es doctora en ciencias políticas de la Universidad de los Andes. Bienvenida, Carolina, a nuestro Café Esperanza. Víctor, muchas gracias. Tenemos también hoy a Chamel. Chamel también es politólogo de la Nacho. No es cuña, no nos pusimos de acuerdo para traer a solo politólogos de la Nacho, pero creo hoy fue esta feliz coincidencia. Es politólogo de la Nacho, magíster en estudios políticos latinoamericanos, docente y doctorando de la Universidad Externado de Colombia. Chamel Tai Silva, bienvenido. Víctor, muchas gracias por la invitación. Y por último, tenemos a Jenny Andrea Santamaría. Antes de presentarla, estaba invitado a Juan Sebastián Sora, que es parte del equipo del Café Esperanza, parte de su ejercicio también es desde la teología, pero y me invitó a hacer la denuncia a Juan. Hubo algún tipo de cambio, como le ha pasado toda esta semana en términos de sus boletos de vuelo, y al llegar al lugar, pues está precisamente embarcado ya en este momento, bajándose del avión.
y pues no pudo acompañarnos hoy. Nos acompaña Jenny, que ya es una invitada de la casa, ya nos había acompañado anteriormente, Jenny Andrea Santamaría, es teóloga y licenciada en Ciencias Religiosas de la Universidad Javeriana, tiene estudios en filosofía, es doctoranda en teología y en sociología. Jenny, de nuevo, bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Bueno, pues aquí feliz de compartir con ustedes y precisamente mi maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales fue sobre el tema de política y religión, haciendo un estudio de cómo se cruzan estas dos esferas en el campo religioso latinoamericano y cómo a nivel global siguen estando presentes. Entonces va a ser muy interesante poder pues estar en este espacio de diálogo. Gracias por la invitación. Gracias, Jenny, por acompañarnos. Entonces, sin más, pues entremos al tema, ¿sí? Vamos a conversar en 3 niveles. Inicialmente queremos saber, tener su lectura del proceso eleccionario en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos en este momento? ¿Por qué es tan importante para Colombia? ¿Por qué todo el mundo tiene los ojos en este momento en el debate de los Estados Unidos? Y si de ladito nos explican qué es ese cuento de los colegios electorales y por qué para unos, en las elecciones pasadas, a pesar de que la candidata contraria le sacó casi 3 millones de votos a Donald Trump, pues ganó Donald Trump, como el tema de los números en los votos no funciona tan directamente para decidir quién será el nuevo presidente de los Estados Unidos. Entonces, si de ladito nos pueden explicar eso, sería perfecto. Entonces, si quiere, empezamos por Chamel. Cuéntenos su experiencia, su lectura, su análisis sobre la relación, sobre las elecciones hoy en los Estados Unidos. Bueno, yo creo que vale la pena en esta primera intervención como hacer un llamado precisamente a que el sistema político estadounidense es como una democracia de referencia para muchas de las democracias occidentales y sobre todo pues para las élites colombianas. El mismo presidente Iván Duque pues trabajó como 13 años en Estados Unidos y en las entrevistas que le han hecho y eso pues pues ha confesado pues que es un admirador de la democracia estadounidense, que sus referentes eran Kennedy, Obama y demás, y pues es algo muy como del establecimiento tener como referencia a los Estados Unidos de Norteamérica y a su sistema político. Pero pues cuando uno se pone a revisar, realmente es un sistema político, primero muy excluyente y segundo muy poco democrático. En primera medida muy excluyente, como para no detenerme en el tema procedimental, pues está dividido en 2 cámaras, el Congreso de la República y pues la presidencia son como las instituciones más relevantes o que más pues tienen visibilidad dentro de la opinión pública, pero por ejemplo esas 2 cámaras pues tienen una distribución diferente. Hay 2 senadores por estado, pero en la Cámara Baja, o sea en la Cámara de Representantes, pues hay representantes dependiendo de los condados y otras consideraciones. Entonces, un estado como California, que tiene 40 millones de habitantes, solo está representado por 2 senadores, mientras que un estado como Wyoming, que tiene solo 570,000 habitantes, está representado también por 2 senadores. Ahí ya hay pues hay un problema de representatividad. Ya en términos, por ejemplo, pues de diversidad, desde 1789 en Estados Unidos solo han existido 10 senadores afroamericanos. Y ya en términos también pues de representatividad entre mujeres y hombres, pues la distribución de género también es muy inequitativa. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con Colombia? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues nuestra relación con Estados Unidos ha sido sobre todo una relación de dependencia, de total dependencia. Y pues por eso nos debería interesar quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Antes de darle la palabra a Carolina, cuéntanos por qué el cuento de la dependencia. O sea, pues no somos estados soberanos, en fin. ¿Cuál es el cuento de la dependencia con los Estados Unidos? No, pues el tema de drogas, por ejemplo, el tema del narcotráfico. En vez de tener una política soberana de narcotráfico, nuestra política está determinada desde Washington y pues en los últimos 30, 40 años venimos fumigando los cultivos de uso ilícito. ¿Por qué? Pues porque los Estados Unidos nos están determinando que eso es lo que tenemos que hacer. Cuando pues hay otras formas de abordar el problema del narcotráfico y de los cultivos de uso ilícito, pero pues esa dependencia
termina colocándonos como en una situación pues de desigualdad, bueno, de falta de soberanía y de falta de poder definir nuestros destinos como país y como pueblo. Listo, entiendo. En ese ejercicio, Carolina, pues antes de entrar más en el detalle y la relación con los países latinoamericanos, muéstranos tu lectura de las elecciones de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Bueno, pues sí, en efecto, como tú decías, Víctor, todos hemos estado como pegados bueno, la televisión, redes, medios, para saber qué es lo que está pasando en Estados Unidos, y esta elección pues ciertamente es muy importante, y es muy importante para Colombia. Pues ya Chamel daba algunas pistas de por qué para nosotros es importante determinar o conocer un poco este resultado. Pero bueno, ¿qué está pasando en este momento? Pues bueno, varias cosas. Digamos que este fue un año bien interesante porque pues es un año que le planteó como una serie de retos a la administración de Donald Trump que no había tenido necesariamente antes, ¿sí? Uno se pone a ver y pues más allá de si a uno le gusta o no le gusta el presidente de Estados Unidos, pues había alcanzado una serie de cosas que para sus electores eran cosas valiosas, ¿no? Entonces sus electores, por ejemplo, preferían un Estados Unidos menos activo en la política internacional, más aislacionista, y pues Donald Trump de alguna manera cumplió con esas expectativas. También cosechó las cosas positivas, digamos, en términos de desempeño económico que son fruto pues de muchas de las iniciativas que se implementaron durante la administración Obama. Entonces eso también le dio bastantes réditos, y uno se habría imaginado que si estas elecciones se dieran en un contexto distinto al de la pandemia y al de todo lo que esto ha significado para el mundo entero, pues probablemente estaríamos en otra situación mucho más favorable para Donald Trump. Y esto no lo digo... Pero Sí. Carolina, qué pena te interrumpo ahí. Háblame de ese tema, porque yo lo que entiendo, pues no lo tenía tan claro en términos de los resultados económicos de Donald Trump. O sea, lo que tú ya nos dices es, o sea, desde una lectura muy desde el noticiero Caracol y RCN, uno dice, pues el man tiene de patas arriba el país, pero lo que tú me planteas es que efectivamente las cifras económicas y el tema del desempleo se ha reducido y han Se mejorado. redujo, logró reducir el desempleo, pero claro, aquí, o sea, aquí me excuso, no estoy hablando desde lo que a mí me gusta ni desde el corazón, porque lejos estoy de eso, sino me estoy poniendo en los zapatos del elector promedio que votó por Donald Trump hace 4 años y que seguramente volvió a votar hoy. Recordemos que a Obama le tocó la crisis financiera, ¿sí? Le tocó el rescate a los bancos, le tocó toda esta debacle, y Estados Unidos entró en un proceso bien complicado. Y aún así la economía empezó como a potenciarse, digamos, hacia el final, que en parte eso es lo que explica un poco la elección de Donald Trump en 2016 también. Y la economía empieza a mejorar, el empleo se recupera un poco. Ahora, ¿qué clase de empleo? Pues empleo precario, lo que ya todos conocemos, pero eso de alguna manera mejoró un poco, esas cifras mejoraron. Y digamos que su política más aislacionista, o sea, menos protagonista en todo el mundo, pues también empezó a jugarle bastante a su favor. Y eso creo yo que en este último año, pues ya no le empezó a jugar tan bien, y por eso empezamos a entrar en esto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar también en Estados Unidos? Pues los sectores más críticos dentro del Partido Demócrata, que sin estar muy a la izquierda, sino simplemente un poquito más a la izquierda de los sectores que está representando hoy por hoy Donald Trump, pues empiezan a cobrar fuerza, pero pues también empiezan a aparecer, pues digamos, su manejo de la pandemia, pues no ha sido el más idóneo por ser digamos, un poquito condescendientes aquí. La economía, pues obviamente se ha visto golpeada por todo esto, y pues empiezan también a aparecer otros temas que le sacan factura, ¿no? Entonces, por ejemplo, retirarse del Acuerdo de París, su política migratoria, pues también ha sido bastante cuestionable desde muchos puntos de vista, no únicamente desde los migrantes mismos, sino también pues desde organizaciones de derechos humanos. Entonces, todas estas cosas ya empiezan a cobrarle un poco, y lo que uno pueda imaginarse que hay hoy en Estados Unidos, pues es como esta defensa de unos valores mucho más liberales, mucho más progresistas por un lado, pero por otro lado, pues como esta, no sé, como este apego a esto que estaba defendiendo y que estaba proponiendo Donald Trump. Y yo creo que aquí también es importante tener varias cosas en cuenta, ¿no?
a pesar de estas cosas donde yo digo, bueno, tuvo un desempeño o cosechó algunos frutos en términos económicos, pues su manejo también ha sido bastante cuestionable desde muchos puntos de vista, ¿no? El tema fiscal, su declaración de impuestos, todas pues sus declaraciones misóginas, las denuncias que tiene por acoso sexual, todas estas cosas empiezan a jugar y empiezan a jugar mucho, pero pues entonces uno aquí tiene que hacerse varias preguntas, ¿no? Y es, ¿por qué la cosa está tan reñida si su desempeño fue tan abiertamente hostil hacia muchas poblaciones, no solamente hacia los latinos, sino también hacia los afroamericanos, hacia las poblaciones musulmanas? Su política ha sido bastante pues mala, no vamos a decir ni siquiera cuestionable, sino ha sido bastante mala hacia todos estos sectores y vemos que la cosa está reñida. Entonces, si la cosa está reñida, creo que también hay que empezar a hacernos preguntas sobre hacia dónde va la sociedad estadounidense en ese sentido, y también qué ha hecho bien y qué ha hecho mal el Partido Demócrata, ¿no? Porque el Partido Demócrata ciertamente está, o sea, ahorita estamos en un photo finish viendo a ver quién ganó, y la cosa está muy reñida y pues uno diría, pues no debería ser tan reñida si uno tiene unos valores liberales más o menos consolidados como se supone que tenía Estados Unidos, pues sí, siendo la potencia mundial del mundo occidental libre y toda la cuestión, pues uno se imaginaría que no debería estar tan reñido en este momento. Y creo que ese tema es bien importante además porque pues es precisamente eso. Cuando a uno le hablan de la democracia, uno tiene el referente del origen de la democracia en Grecia, a pesar de que, pues, de todo el tema de la esclavitud, pero hoy seguimos discutiendo que el referente de democracia son los Estados Unidos, ¿no? Precisamente. Entonces, que un presidente gane las elecciones en los Estados Unidos nos cambia, un presidente del estilo Donald Trump, y que en este momento esté todavía en su segundo periodo, o sea, no solamente son unas ideas, sino que ha puesto a prueba todo ese discurso, esté riñendo, esté peleándose casi que codo a codo con alguien como Biden, que es alguien como más o menos del estilo de Hillary Clinton, ¿no? Un tipo moderado, un tipo de centro derecha, tal vez. Pues es bien interesante, digamos, en términos pues del debate de la democracia hoy, ¿no? Entonces, precisamente alrededor de eso, Jenny, que tiene su lectura desde la visión de lo internacional, pero también desde la construcción ética y desde unos referentes morales, pues en este caso cristianos, ¿cómo ves las elecciones en los Estados Unidos? ¿Cómo ves el avance y los resultados como van hoy en los Estados Unidos? Sí, siguiendo la perspectiva que ustedes han venido planteando y pues que enunciaba ahora en sus últimas afirmaciones, Carolina, es así, se plantean muchísimas preguntas con respecto a esas formas de ejercicio del poder excluyentes que de hecho no hacen una presencia respetuosa de las lógicas multiculturalistas, de el repensarnos, ¿no? Como históricamente lo estamos gestionando la cuestión de un mundo más cosmopolita. Y curiosamente, Trump representa la antítesis, ¿no? De alguna manera, como tú lo estabas mencionando ahora, y que hace que nuevamente tome fuerza. Quisiera enunciar que quizá en parte esas elecciones terminan siendo tan reñidas por un factor que es una variable que quizás no se tiene en cuenta generalmente en los estudios de análisis electoral, como también en los procesos que ahora sí se tiene más en cuenta en marketing político, pero no se tenía en cuenta antes, y es el factor religioso. Las elecciones son tan complejas precisamente porque aunque pensamos que la sociedad tiende hacia una perspectiva más secularizada, al Estado laico que se enuncia, a unas sociedades cada vez más demócratas, no necesariamente es la generalidad, sino hay unos grupos que se asientan sobre las afirmaciones de lo religioso, que pueden cuestionar incluso desde posturas religiosas lo multiétnico, lo cosmopolita. Y entonces un sector bastante significativo, por ejemplo, de esa perspectiva conservadora y religiosa, va a favorecer muchísimo a Trump y sería importante analizar, ¿no? Cómo esa variable ha jugado a su favor y el asunto se vuelve más complejo en términos de definición
de quién está en competencia. Podría afirmarse que necesariamente pues, los republicanos no encajan con la visión del mundo contemporáneo y por lo tanto entonces deben reinventarse, por lo tanto deben adaptarse a esos tiempos más modernos y posmodernos en realidad, pero en el fondo hay una emergencia de unas formas de fundamentalismos que no acontecen solamente en el campo religioso, sino también en el campo político, y esto se fusiona y curiosamente incluso algunas masas latinas de grupos que enuncian unas afirmaciones que están dentro de las propuestas de Trump, ¿sí? Blindan estas perspectivas y me atrevería a afirmar que gran parte obedece también a la movilización en términos de marketing político que tienen estas mega iglesias. A veces se tiene por poco, se desconoce la importancia y la influencia que pueden tener estos grupos y bueno, el panorama es complejo, pero esa variable religiosa creo que en cierta manera es la que está planteando ese debate difícil para poder entender por qué la fuerza que él mantiene. Esperaríamos todos la respuesta de cuestionamiento por parte de la sociedad con su voto, pero no ha sido así. Curiosamente puede más fuerte, la toma de decisiones tiene que ver con los asuntos de tipo ético, religioso y de un pensamiento que tiende cada vez más a unas formas de moralismos que no necesariamente están desde esa perspectiva, como lo venía diciendo, cosmopolita y multicultural, ¿no? Sino que rechazan esas formas de multiculturalismo. ¿Pero tú crees que eso es solamente una tendencia en los Estados Unidos? Porque de hecho, No. un poco, y quiero responder dos cosas, quiero que me ayudes a responder dos cosas, y es, hay una tensión, existe una tensión entre democracia y estados no necesariamente laicos, democracia y estados que tienden hacia lo religioso, porque ese paralelo lo podemos hacer con Colombia, ¿sí? Y de hecho, si tú miras los partidos respaldados por iglesias, necesariamente han venido creciendo, ¿sí? Y son un baluarte, y al menos en el legislativo, son una fortaleza del gobierno del centro democrático. Entonces, la tendencia, y pues lo vemos en Brasil y lo vemos en otras partes, la tendencia se va a seguir desarrollando, es una respuesta real, no sé si válida, pero sí posible frente a los escenarios globalizadores que generan tantos retos como los que tú nos planteas en términos de la multiculturalidad. Y la primera pregunta que te hacía en términos de necesariamente hay esa tensión entre religión y democracia liberal, y pues si es necesario, pues eso cómo se va a replantear. Claro que sí, y bueno, ya Shamey y Carolina pues podrán ampliar un poquito más desde las distintas perspectivas. Precisamente en una tesis que desarrollé y algunos cursos que venía impartiendo en distintas universidades, en el Rosario, en la Javeriana, sobre religión y política, me di a la tarea de aproximarme a los contextos religiosos y entender en las elecciones, bueno, hice como distintos estudios y una tesis concluida en el 2014 arrojaba como resultado una fuerza impresionante de las mega iglesias. Ya el fenómeno estaba, estoy diciendo el caso colombiano, y pues ya el fenómeno se reflejaba a lo largo de América Latina, pero quizás no había sido suficientemente analizado, ni siquiera percibido, ¿no? Por los estudios políticos. Hace poco se está comenzando a hacer un análisis del papel de la religión como una variable importante para entender estas movilizaciones, y definitivamente existe hasta hoy una fusión entre las dos esferas, entre la esfera política y la esfera religiosa. Y las democracias liberales resultan siendo cuestionadas, obviamente, dentro de estos espacios, no en todos, porque existen distintas ramificaciones. El estudio en el cual me enfoqué son aquellas iglesias neopentecostales. Quiero explicar entonces, son esos grupos que surgen un poco más de telepredicadores, de iglesias mega, ¿sí? Donde uno de los elementos fundamentales es la predicación de la doctrina de la prosperidad, y que tiene que ver con relación, por ejemplo, a Estados Unidos, con los orígenes del pensamiento también hipercalvinista,
porque recuerden que en el Mayflower los primeros migrantes que llegan son presbiterianos a causa de las guerras religiosas, y estos migrantes entonces van a ir gestionando una identidad nacional, ¿no? De lo que será hoy Estados Unidos. En esa construcción de identidad y afectará a lo que es hasta hoy la construcción del Estado, y en este caso Estados Unidos, pero asimismo ha acontecido a lo largo y ancho de América Latina. Existen muchos visos, nuestra historia es bastante religiosa en general en América Latina, pero especialmente en Colombia, por el asunto de la presencia de lo religioso a lo largo de nuestro caminar, ¿no? Histórico, por la Constitución de 1886, por ejemplo. Y eso tiene que ver con lo que somos también identitariamente a nivel nacional. Entonces, existe una resistencia, por supuesto, a las formas de liberalismo, porque eso implicaría entonces una angustia dentro de estos grupos, una amenaza a sus posturas teológicas y por lo tanto, o a sus posturas doctrinales, y también contradeciría un elemento que solamente lo anuncio, que es muy propio de estos grupos que he mencionado, y es la cuestión de la teología de la prosperidad, donde se hace una unión entre lo religioso, la fe, lo económico, y por lo tanto también la idea del acceso a espacios de representación política. Va junto todas esas lógicas. El fenómeno es sumamente complejo de analizar, sumamente rico, pero nos explica de alguna manera que sí existe un asunto identitario religioso que está marcado y que ahora ha reverdecido a causa de los distintos movimientos sociales y culturales que se están gestando y que seguramente influye en la toma de decisión de voto en este contexto que pareciera tan cambiante, pero no necesariamente. Emergen nuevamente los fundamentalismos. Bueno, de hecho, pues nos abriste de una vez para la segunda parte, Jenny, del debate. Chamel, perdón. ¿Cuál es el reto entonces para los partidos? Usted, de acuerdo a la lectura y el avance que se están dando los resultados en el Senado, creo que entiendo que cambia toda la Cámara de Representantes y la tercera parte del Senado, o es el contrario, no es así, y la tercera parte del Senado, ¿cierto? Al contrario, ¿Cómo sí. han absorbido o cómo han enfrentado más bien estas tendencias o estas tensiones que nos ofrece, que nos plantea o que nos presenta Jenny? Entre otras cosas, particularmente desde lo religioso, ¿sí? Entre otras cosas, pues porque estamos en un momento de crisis difícil y no precisamente por el COVID, ¿sí? Estamos en un momento de crisis del modelo neoliberal, ya llevamos unos años en eso. Estados Unidos desde la crisis del 2008 generó una tensión importante que revivió movimientos nacionalistas, fascistas, xenófobos, etcétera, pues por una situación de crisis económica que generó la pérdida de gran parte del modo, del estilo de vida norteamericano. Esa crisis que no solamente es para los Estados Unidos, ha obligado a los partidos a adaptarse, ¿sí? A cooptar como esas tensiones, pero también ha llevado a que la gente se refugie en salidas, entre otras cosas, o religiosas, o en salidas como las que hablábamos al inicio de la conversación, y son salidas alrededor de considerar que todo hace parte de una gran conspiración internacional y que, por ejemplo, salgan adelante teorías que en otro momento hubieran parecido locas, esas que uno ve en YouTube, como el famoso QAnon, que ya puso congresistas a nivel nacional y en algunos estados, toda esta teoría conspiranoica. ¿Cuál es el reto que han tenido los partidos y según su lectura, según su análisis, los partidos, en este caso el demócrata y el republicano, que es pues lo mayoritario, han sabido absorber como esas tensiones y estos nuevos retos que se presentan? Son varias preguntas, digamos. Yo creo primero como para intentar responder a varias de las preguntas, es que Donald Trump no es la enfermedad, sino más bien es un síntoma. Estamos hablando de que precisamente estamos en una crisis sistémica y es una crisis en todos los niveles, económica, política, cultural. Y eso entonces se expresa sobre todo en la esfera de lo político, en esta crisis de las democracias liberales representativas. Y esta crisis de las democracias liberales representativas
hace posible que liderazgos como pues reaccionarios y de extrema derecha como los de Donald Trump pues puedan surgir y convertirse en jefes de Estado. ¿Cuál es digamos, la contrapartida de eso? Lo que normalmente en Latinoamérica llaman populismos. Pero al final eso tiene que ver pues con que le estamos exigiendo una racionalidad que no necesariamente pues los votantes o la gente que participa pues sigue. O sea, no es lo mismo la racionalidad de la modernidad que la racionalidad electoral. Las personas normalmente en su cotidianidad no están separando lo religioso de lo político, aunque uno, digamos, conceptualmente lo quiera hacer. Y en definitiva, aunque uno exija, por ejemplo, hey, es que el Estado es laico y no sé qué, y los religiosos de la esfera privada, pues usted va a terminar votando por quien esté respondiendo a sus saberes y a su cosmovisión. Cuando yo digo que es una crisis de las democracias representativas liberales, estamos hablando de que ocurren contradicciones como lo que está pasando ahorita en Francia, que están persiguiendo a una población musulmana que hace muchos años vienen diciendo que toca prohibirle la hijab a las mujeres porque eso coarta su libertad, y es un contrasentido porque prohibir algo por cuestiones de libertad pues no tiene ningún sentido. Y en definitiva, pues eso se expresa en Estados Unidos porque, querámoslo o no, sigue siendo como el referente de todo el mundo occidental. Particularmente Estados Unidos pues ha gestionado este tema más allá del tema religioso, sobre todo como el poder que puedan tener estas iglesias y la influencia que puedan tener en el Partido Republicano. Entonces uno ve a un tipo como Mike Pence, que no es tan, pues tan histriónico como Donald Trump, que termina siendo en estas discusiones, digamos, muchísimo más importante que el mismo Trump. Entonces uno ve como el recorrido de Pence en el Congreso de los Estados Unidos, y entonces se opone a las células madre, sacó cuando era gobernador unas leyes totalmente restrictivas de las libertades sexuales. Esas leyes se terminaron aboliendo ya como en la Corte Suprema, si no estoy mal. El señor dice que el cambio climático pues es una ficción, y eso más que por cuestiones religiosas, eso tiene que ver sobre todo con sus financiadores, los hermanos Koch, que son petroleros. Entonces ahí hay como varios temas que hay que ver más bien como en trenza. Y eso en Colombia, ¿cómo se expresa? Pues que los religiosos en Colombia vienen participando fuertemente en política pues desde mucho antes del 91, pero lo hacen desde los laicos. O sea, no es que la jerarquía religiosa se meta, o lo hace la jerarquía cristiana, pero no la jerarquía de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Pues porque a la jerarquía de la Iglesia Católica le toca respetar esa división formal de la Iglesia y del Estado. Pero pues uno ve un montón de organizaciones laicas que en muchos casos ni siquiera usan el discurso religioso, porque entienden que dentro de los temas judiciales y dentro de la discusión pública es contraproducente usar el discurso religioso, pero entonces van en contra del derecho al aborto, van en contra del matrimonio igualitario, y alegan, digamos, discusiones jurídicas al respecto. O bueno, dentro del marco de la discusión de los derechos humanos, quieren intentar restringir esta clase de libertades que pues cualquiera debería, bueno, cualquiera no, digamos, los que hablamos desde propuestas alternativas, pues defendemos. Yo terminaría con una cosa. Pero espere, antes de que termine, Chamel, qué pena. Pero usted cree que, es que a mí me parece que se repite el guión. O sea, si usted va país por país, hay unos sectores políticos que repiten ese guión: antilibertades, que rechazan el tema de células madres, que rechazan eutanasia, que rechazan aborto, pero ni siquiera de una concepción amplia de derechos, sino unos temas puntuales, ¿sí? Unos temas donde se habla, eso muy, muy ligado al tema del libre mercado, además, una visión un poco particular, porque normalmente los conservadores suelen ser contrarios al tema del libre mercado. Lo vemos en los Estados Unidos, lo vemos en estos congresistas, pero también lo vemos en el caso de Colombia, o lo vemos en Brasil, en quienes acompañan la presidencia de Bolsonaro, lo vemos en Latinoamérica, lo vemos en el golpe de Estado que se dio en Bolivia por parte de la señora Áñez, que de hecho es una señora religiosa. O sea,
pareciera que hay un guión. Yo me atrevería a decir que pareciera que hay una especie de internacional populista de la derecha, ¿sí? Si lo queremos mirar así, y que hay un guión para seguir, porque yo le hago el seguimiento a las iniciativas legislativas en el Congreso y son de ese estilo todos, y todos los semestres se repiten lo mismo, y entonces ahora le metemos el tema de la cadena perpetua, y entonces ahora vamos por la cadena perpetua por temas pues que todos rechazamos, etcétera. ¿Usted considera que existe esa alineación, digamos, a nivel de la derecha, a nivel pues mundial, o en este caso americano? Sí, pues sí, hay un guión, pero tiene que ver más con algo que decía, si no estoy mal, Murdoch hace unos años, y es que la lucha de clases existe y la estamos ganando, y es que hay conferencias, hay reuniones. María Fernanda Cabal dice que que va a Estados Unidos y se reúne con los republicanos. Acá hacen varias conferencias de todos estos grupos de extrema derecha en Latinoamérica para hacerle, digamos, contra la oposición al Foro de Sao Paulo. Esta clase de reuniones existen, o sea, hay interlocución y hay vasos comunicantes entre estos sectores, pero el guión funciona porque al final sirve para perpetuar las desigualdades, ¿sí? Entonces, si usted le va a hablar a sociedades machistas y pues excluyentes como las latinoamericanas, funciona decir pues que soy un defensor de la familia. Y entonces ahí yo conecto con lo que quería mencionar ahorita, y es que a mí me parece que nos falta disputar pues el significado de lo religioso, o sea, dividir lo religioso de lo espiritual, por un lado, y disputarlo, porque entonces nos quedamos como con solo esta versión de lo religioso que es excluyente, machista, y demás, y conservador y godo, pero entonces dejamos por fuera, no sé, como las perspectivas de la teología de la liberación y otras maneras de entender lo religioso que estamos dejando de lado, porque entonces decimos, no, usted es un religioso, no sé qué, con usted no hablo, ¿sí? Cuando deberíamos precisamente disputar el campo de lo religioso, no solo en términos discursivos, sino también en términos de los significados, como, hey, de pronto la familia no tiene que ser un mamá y papá, pues busquemos en la Biblia otras formas de familia, ¿sí? Otras formas de entender la familia, esa clase de cuestiones que ni siquiera las estamos disputando, estamos negándonos a esa disputa. Listo. En ese sentido, Carolina, desde el mismo orden, ¿cómo ha respondido en este caso el Partido Demócrata frente a estos retos? Y lo hablo porque estaba revisando antes de que iniciáramos los resultados, ya no tanto en términos presidenciales, que yo creo que ya se han sacado, ya Biden le ha sacado a Trump alrededor de unos 40 colegios electorales, 40 votos, y pues ya se acerca de aquí a mañana a declararse presidente. Pero más allá de eso, me ha parecido interesante ejercicio, pues contar, por ejemplo, con que ya en el Congreso hay alrededor de, subieron o bueno, se cambiaron, lograron subir a la Cámara de Representantes 4, sumando a 9 personas que se declaran miembros de la comunidad LGBTIQ, por ejemplo, y eso ya es un avance importante. Los primeros hombres afroamericanos, también abiertamente homosexuales, que han llegado al Congreso de la República, al Congreso de los Estados Unidos, perdón. Pero también un ejercicio bien interesante de movilización social que tal vez pues por puro desconocimiento o provincialismo mío, no conocíamos de los Estados Unidos, las movilizaciones contra la brutalidad policial y todos estos sectores que han sido capitalizados en gran parte pues por Bernie Sanders, pero también por otros congresistas como Alexandra Ocasio, como, bueno, hay la otra congresista joven musulmana que parece que ha adelantado una gestión bastante interesante, olvido el nombre, son como 4 mujeres bien interesantes ahí en el Congreso, en la Cámara. ¿Cómo es eso? O sea, ¿tú crees que el Partido Demócrata se está pensando o está adaptándose a esos retos, o más bien los movimientos sociales han adaptado el Partido Demócrata, o cómo lograron que un tipo que se declara abiertamente socialista, pues que eso es normal, pero en el mundo de hoy tenemos miedo al castrochavismo, pues gana en las primarias unas votaciones gigantes en los Estados Unidos? O sea, ¿tú crees que los demócratas se están adaptando a esta situación? Pues creo que es una pregunta como en dos vías, porque
no sé hasta qué punto sea el Partido Demócrata realmente adaptándose a la situación, sino más bien, como tú lo decías, muchos activistas y muchos movimientos sociales encontrando en el Partido Demócrata la vía de llevar esas demandas y de poder satisfacer esas demandas vía las instituciones políticas en Estados Unidos. Entonces yo creo que iría más bien por ese lado, y todo esto me hace pensar en la reflexión que planteó Chantal Mouffe hace un par de años sobre la democracia y sobre el populismo de izquierda, sobre toda la reflexión que hay, donde ella pues define todo este momento, o sea, a partir de 2016, con el triunfo de Donald Trump y con el ascenso de los populismos de derecha en Europa, y pues ella se hace la pregunta sobre ¿en qué momento estamos? Sí, pues ella dice, estamos en un momento populista donde tenemos demandas de muchos colores, de muchos tonos, demandas muy diversas que van desde lo ambientalista, lo étnico, la identidad de género, la orientación sexual, una cantidad de elementos, y pareciera que la izquierda, en su sentido como más tradicional, no ha sido capaz de entenderlo y de traducirlo en una propuesta concreta, ¿sí? Y al contrario, pues la derecha parece que sí lo está haciendo en el caso de Estados Unidos, en Francia, en muchos lugares donde la derecha parece hablarle de manera mucho más cercana a estas poblaciones que se vieron altamente golpeadas después de la crisis de 2008, a esta gente que sí recibió una bofetada en la cara, pues por la implementación de políticas neoliberales y esta voracidad de la economía de mercado, y la izquierda se ha mostrado como que no le alcanza para entender y para interpelar a todos estos sectores, ¿no? Yo, por ejemplo, veía con bastante tristeza este estudio que publicó Blue, que salió en algún lado, donde decía que la gente de izquierda es más educada que la gente de derecha, y muchas personas lo sacaban como algo bueno, ¿no? Como los de izquierda somos más educados y más inteligentes, pero me parece muy triste que seamos incapaces de hablarle a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que la reflexión tiene que empezar a orientarse por ese lado. La reflexión tiene que empezar a interpelar un poco todo esto, y lo que ocurre en Estados Unidos me parece que es muy interesante porque uno podría imaginarse que son casi que las bases de ciertos movimientos, hablándole al partido político y usando el partido político, porque también en últimas el diseño del sistema político estadounidense pues obliga a que todo se canalice, se tramite vía los dos partidos políticos, ¿no? En otro país probablemente Bernie Sanders no haría parte del Partido Demócrata, sino que estaría en otro partido político, y seguramente alguien como Alexandria Ocasio también estaría en otro partido político, pero pues es finalmente a través del Partido Demócrata que encuentran espacios para canalizar ciertas demandas. Y aquí, por ejemplo, todo lo que ocurrió durante este año este año que se volvió mucho más fuerte, toda la movilización contra la brutalidad policial, pero lo que ha venido ocurriendo en los últimos años a partir de Black Lives Matter, pues es algo bastante diciente, y que nos muestra lo que hemos venido discutiendo acá también, un poco que esa democracia perfecta que se supone ahí en Estados Unidos, pues está lejos de ser perfecta, ¿no? Y que hay demasiadas exclusiones, una de ellas la exclusión racial, y pues que todas estas personas de alguna manera buscan alguna forma de participar, de actuar y de seguir haciendo las denuncias que son constantes. Entonces, yo creo en ese sentido que el Partido Demócrata, no es que él como gran partido y como institución responda a esto, entre otras cosas, porque si algo nos ha demostrado, por ejemplo, el triunfo de Donald Trump hace 4 años, y el momento en el que estamos, pues es que hay una incapacidad de los partidos políticos tradicionales de entender y de tramitar todas estas cosas, ¿no? Entonces, la crisis económica de 2008 también puso sobre la mesa una crisis de legitimidad de la parte de los partidos políticos y de las instituciones políticas, que son incapaces de responder a las demandas que tiene la gente, y que por el contrario salieron a rescatar a los bancos, salieron a rescatar al que no tocaba rescatar, ¿no? Más políticas de austeridad, y en eso de alguna manera pues están diciendo no, como que no lo logramos más. Y ahí tiene razón alguien, una filósofa como Wendy Brown, cuando dice pues es que el neoliberalismo casi que terminó atacando y llevándose puesta a la democracia liberal, que no es que sea la panacea, pero pues de alguito servía como para por lo menos dar una discusión en otros términos, y sin la democracia liberal ya ni siquiera tenemos espacio para discutir muchas de estas cosas, y es lo que estamos viendo hoy por hoy. Ahora, yo tengo la sensación que Estados Unidos, si nos da el cambio, como que también podría empezar a alimentar otro debate pues en ese aspecto. Pero en este caso, o sea, según lo que tú me planteas, estamos viendo ya casi que el fin de la estructura de los partidos políticos como representatividad de las demandas ciudadanas, o como No, vía o camino hacia la yo no democracia. digo,
No, yo no digo que sea el fin de los partidos, porque claramente no lo es. Seguimos teniendo partidos, así que, y el diseño sigue llevándonos hacia ese lado. Pero lo que sí está claro es que hubo un desgaste y ese desgaste todavía no sabemos muy bien cómo se va a traducir en términos prácticos. Y desde 2008 lo que estamos viendo es un agotamiento de esos partidos y no solamente de los partidos, sino también de las instituciones que han sido incapaces de responder a la gente. O sea, la gente que perdió su casa, la gente que se endeudó hasta acá y no ha podido salir de esas deudas, esa gente todavía no encuentra una respuesta. Y pareciera que quien más le habla, quien le habla más de cerca, pues es la propuesta de derecha reaccionaria un poco que puede tener alguien como Donald Trump o que, como decían Jenny y Chamel, pues que también están muy vinculadas a todos estos movimientos religiosos, son quienes más logran interpelar a estos sectores. Entonces yo creo que estamos en un momento de reacomodamiento donde los partidos tendrán que repensar muchas cosas y lo tendrán que repensar, no sé si desde sus órganos de autoridad o si justamente, no sé, escuchando, incluyendo y tratando de traducir lo que muchas bases sociales están pidiendo en este momento. Y ahí es donde yo creo que está el gran reto de la izquierda, por ejemplo, no solamente pensando en Estados Unidos, sino pensando en el resto del mundo, pues la izquierda tiene un gran reto ahí, es poder escuchar y poder traducir esas demandas en propuestas que la gente pueda entender, que la gente quiera escuchar, que la gente sienta que ahí hay algo que pueda, que pues lo representa por lo menos. Sí, creo yo que pues, hacia allá va como el principal reto, ¿no? Hay dos preguntas bien interesantes porque, miren, en épocas de crisis, las sociedades se ponen a prueba, ¿cierto? ¿Sí? Y las corrientes de derecha, que a mi parecer van avanzando en buena parte de los países a nivel mundial, generan unos discursos que permiten salidas fáciles. Y en ese sentido hablamos, por ejemplo, vamos al escenario del fin de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania estaba en una situación de crisis, de hambre, de deuda externa, jodidos porque se metieron en la Primera Guerra Mundial y perdieron. Y llega un tipo a decirles, por acá es el camino, ¿sí? Yo creo que ese es un escenario muy parecido al escenario donde se logró Donald Trump, el gobierno de Donald Trump, un escenario de crisis donde un tipo empezó a buscar culpables, ¿sí? Inicialmente, ¿cuál es el culpable? Pues el culpable son los inmigrantes, ¿no? Los que llegan por la frontera. Es el culpable de la crisis y por eso hay que construir un muro porque ¿sí? Finalmente nunca lo construyó, ¿sí? Que de hecho iban a hacer que los mexicanos lo pagaran, etcétera. Un culpable eran los inmigrantes, ¿sí? Luego el culpable eran los mexicanos no, los musulmanes, luego el culpable era China. Y hoy el culpable sigue siendo los chinos que nos trajeron el virus, etcétera, etcétera. Siempre hay otro culpable. Acá, si ustedes se dan cuenta, en Colombia el discurso es muy parecido, ¿sí? Siempre hay otro culpable. Cuando las FARC firmó el acuerdo de paz, el culpable, bueno, por un lado fue necesario seguir reviviendo ese fantasma de FARC, ¿sí? Después, como efectivamente las FARC demostró una situación, un compromiso con el acuerdo de paz, dijeron, no, ahora son las disidencias. Y entonces hoy hay disidencias en todo el país como si más de 10.000 personas no se hubieran desmovilizado, no hubieran dejado las armas hace unos años, ¿sí? Y por debajo del discurso en Colombia está una culpabilidad que choca con el discurso del Centro Democrático, por eso no ha sido tan desarrollada, que me preocupa. Y es que el problema de la crisis económica no es la mala administración del COVID, sino la crisis generada por ejemplo, los migrantes venezolanos. ¿Sí? Señora, ¿qué decía Jenny? No, el trasfondo, que simplemente que el trasfondo, que simplemente la pandemia es una evidenciación de todas las crisis que ya están ahí presentes y salen a la luz de manera más categórica. Claro, además porque es de más, el ciudadano promedio es de más corto plazo. O sea, usted no le hable del tema del desarrollo histórico, de la memoria histórica, sino pues hermano, yo no tengo trabajo, mis ingresos han visto reducidos, no tengo transporte. Esas son las necesidades pues, del ciudadano a pie que tal vez responden parte a lo que Carolina plantea. Por eso a la derecha le queda más fácil defender sus ejercicios más desde la pasión y más desde el miedo y más desde el enemigo, y es que logró la seguridad que me permite ir a la finca, ¿sí? O es que, como decían en campaña, todo es mostrarlo en escenarios fáciles. Eso es que el problema es que hay una conspiración internacional
conformada por burócratas de la alta dirección de la burocracia norteamericana, que ha logrado, que quiere mantener, bueno, además pedófilos, o sea, unen como todas las conspiraciones, y que el único que nos puede salvar de eso es Donald Trump, ¿sí? Y si ustedes le hacen el paralelo, el único que nos puede salvar de eso es Álvaro Uribe, el único que nos puede salvar de eso es XXX, ¿sí? O sea, ahí hay como un escenario paralelo. Pero entonces, para los politólogos, para los analistas, para los sociólogos, el escenario se pone un poco complejo, porque esas estructuras, esas instituciones, en el caso de los partidos políticos, empiezan a patinar para el análisis. O sea, ya el partido político, si bien no está en vía de acabarse, porque sigue siendo la forma de participación del Estado democrático, como lo plantea Carolina, pero pues hay otras cosas que no se representan ahí. Entonces, frente a ese escenario como tan complejo y como tan difícil para el análisis desde las instituciones tradicionales, hay un reto concreto, ¿sí? Hay dos retos y yo quiero que me ayuden los compañeros a resolverlo, y es, por un lado, si hoy la consigna casi que revolucionaria es defender el Estado liberal y el equilibrio de poderes, y entonces sale uno con una bandera a decir, hay que respetar la justicia y la Corte Suprema. Uno en la época del activismo estudiantil nunca pensó que tendría que ir a ir a defender las instituciones del Estado burgués, pero hoy la acción revolucionaria termina siendo defender las Cortes, ¿sí? Pero por el otro lado, y quiero que Jenny nos ayude con eso, Chamel, le dejo esa tarea ahí para que la anote y nos ayude a responderla, Jenny, y es el tema de la defensa de la espiritualidad y la religiosidad. O sea, en este escenario, el papel cumplido por gran parte de estas mega religiones, si lo queremos mirar, o sectas, o como quieras mirar, ha sido bastante perverso por el ejercicio del debate democrático. ¿Cómo se hace ese combate? ¿Cómo se hace esa lucha por la defensa de una espiritualidad? Y pues si me ayudas a hacer esa diferenciación, sería perfecto. Esa espiritualidad sustentada en el bienestar y en la defensa del bienestar común y en la defensa de la humanidad como tal y el ambiente en el que nos desarrollamos. ¿Cómo se construye? Si existen o no unas religiones que no se hayan politizado de esa manera como las tenemos hoy en el escenario americano y a nivel mundial, casi que como protagonistas o financiadores de la desigualdad y la inequidad, pues como efectivamente lo han venido planteando. Entonces, quiero que me ayude Jenny cómo es esa lucha por la espiritualidad y la religiosidad, y Chamela ahorita me colabora con la otra pregunta que le dejé ahí para que anote en sus cuadernos. Jenny. Ok, sí. Lo importante aquí es diferenciar los campos, ¿no? El asunto de lo espiritual hace referencia a una relación del ser humano con lo sagrado que construye desde distintas perspectivas. Entonces, subsiste en el contexto cristiano desde la comprensión de Jesús de Nazaret y el movimiento del cristianismo primitivo y los seguidores de Jesús. En el contexto del Islam, pues precisamente será a partir de su relato del siglo VII con Mahoma, y así sucesivamente si nos devolvemos 5.000 años antes de Cristo al hinduismo, y su comprensión que harán de los distintos dioses, porque no está referido solamente a un dios, y de Shiva, Vishnu como descendientes de estos, etc. Entonces, el asunto de lo sagrado y de la espiritualidad tiene que ver con el compromiso del ser humano con una serie de principios éticos que emergen de su comprensión de la experiencia de trascendencia, ¿sí? Pero ya viene un camino de institucionalización que opera como un deseo de mantener o preservar lo que se consideran las tradiciones religiosas, que puede llevar a un exceso y se constituyen ya sistemas religiosos.
¿sí? Entonces hay que diferenciar que en cada contexto existen experiencias espirituales y en esas experiencias espirituales cada quien tendrá unas posturas políticas, unas posturas frente a la realidad, unas cosmovisiones, ¿sí? Como tú lo enunciabas ahora, Shamel, son distintas cosmovisiones dependiendo de estas perspectivas y las divisiones. A su vez solemos colocar en un solo paquete el asunto de las iglesias protestantes o el evangelicalismo y no se diferencia que en el mundo protestante, por ejemplo, hablamos de unas iglesias históricas procedentes del siglo XVI, es decir, de la Reforma Luterana, que traen consigo unas posturas frente a la situación que estaba aconteciendo en este momento, y por enunciar algunos, nacen los luteranos, los anabautistas, ¿verdad? En ese contexto de las reformas. Posteriormente, entonces, vendrá todo un movimiento de Zwinglio, que son un poco reformados más radicales, y con Juan Calvino, unos 10 años después de Martín Lutero, otros que harán otro movimiento, que es lo que da origen a lo que hoy son las iglesias presbiterianas, que son estos presbiterianos los que, por ejemplo, llegan a Estados Unidos, que mencionábamos ahora, y tienen una tradición heredada de esa perspectiva reformada del calvinismo. Entonces, menciono, grosso modo, están las iglesias históricas en el mundo de la reforma, y así cada una de las religiones tiene sus diferenciaciones a partir de algunos elementos doctrinales, que a veces son muy sutiles, pero hacen las diferencias de pensamiento, de posturas políticas, y la manera de asumirse como sujeto sociopolítico se diferencia ampliamente. Como tú lo enuncias ahora, nuevamente, Shamel, claramente existen unos grupos donde no podemos afirmar el mundo cristiano está a favor, ¿sí? De determinados políticos o determinadas formas de organización política, porque no es así, y sería desconocer esos procesos que mencionabas, la teología de la liberación, por ejemplo, como un movimiento importantísimo para los procesos de democratización en América Latina, el camino de resistencia, de movilizaciones, ¿sí? Gran parte de lo que son movilizaciones en América Latina emerge, curiosamente, es precisamente en estos grupos religiosos contestatarios y en esta mirada que cuestiona. Si nos devolvemos a la historia en Colombia, en la colonia, movimientos independentistas surgieron precisamente con curas religiosos que llevaron la bandera cuestionando. Entonces no puede haber el fenómeno religioso tiene múltiples rostros, entonces hay que estudiarlo con pinzas y casi con filigrana, hacer todo un ejercicio de reconstrucción del fenómeno religioso para poder comprender cuáles son las demandas que están haciendo distintos sectores religiosos, como existen algunos religiosos blancos, de acuerdo a los estudios que se han hecho, que están con los republicanos, eran una minoría, vinieron en detrimento por, obviamente, los procesos de democratización, por los procesos raciales, de nuevas posturas religiosas, pero hay dentro de estos grupos demócratas y republicanos. Entonces, el asunto de la fusión entre lo político y lo religioso es muy cambiante. No hay como una única manera que nosotros podemos mirarlo desde un prisma, son multiplicidad de prismas para poder comprender ese fenómeno tan amplio y tan complejo, y hay que entender que son algunas iglesias de ese corte radicalista, que pueden ser también iglesias históricas, como esas otras que mencionaba ahora, que son otros movimientos distintas a las históricas y distintas incluso a las iglesias evangélicas, las cuales son hijas de todo este proceso, sobre todo en los años 60, las iglesias evangélicas, pero vendrá otro movimiento que es esta línea ya no pentecostales, que es el asunto que quizá ustedes lo han escuchado la mayoría, sobre el hablar en lengua, sobre el asunto del Espíritu Santo, ¿sí? Del actuar, sino es otro grupo que apropiándose como estos aspectos del hablar, la glosolalia es el término técnico, la profecía, etcétera, y un ¿Cómo es el término reavivamiento. técnico? El término técnico es glosolalia, hablar en Gloso. lenguas, Ya. la glosolalia, ¿sí? Entonces, ellos se apropian de esto y lo fusionan con las perspectivas neoliberales, con el capitalismo, a partir de unas afirmaciones doctrinales que avalan la idea del aumento del poder económico y del poder político como equivalencia a la bendición divina.
Entonces, la experiencia espiritual es una experiencia de recogimiento que acontece en el campo individual y comunitario, pero ya el asunto de los grupos o los sectores religiosos organizados con fines políticos depende de su interpretación de la fe. Si le preguntas a muchas iglesias históricas, por ejemplo, en el caso colombiano, bueno, yo pertenezco a una iglesia histórica, mi abuelo protestante, y desde cuna estoy en el mundo protestante, pero también me formé en el contexto católico, entonces estudié con religiosos y sacerdotes y religiosas y enseño a sacerdotes y religiosas y también a pastores, entonces estoy como en ese ejercicio ecuménico todo el tiempo. Y si le preguntas, para explicarlo un poco, en todo hay una división, como aunque por ejemplo en el catolicismo esté homogeneizado y haya un gobierno centralizado con el Vaticano, aún también hay las distintas segmentos y factores del catolicismo que son desde unas perspectivas más conservadoras, otras perspectivas más liberales. Entonces, eso sucede en este campo religioso que está en aumento, que está en auge, el mundo de los evangelicalismos y neopentecostalismos, pero este último grupo que aglutina, que mencionaba ahora, que aglutina a muchísimas personas bajo esa predicación que está fusionada entre la idea del poder económico y el poder espiritual, ¿sí? O la autoridad sagrada, entonces ha llevado a un cierto éxito de los procesos políticos, porque si estudiamos paralelamente el campo religioso y el campo político, se encuentran en muchos aspectos. En ambos se trata de una construcción de poder, y aquí ya no estamos hablando de espiritualidad, sino estamos hablando de lo religioso como históricamente ya institucionalizado, que generalmente se va perdiendo lo instituyente, ¿sí? Eso que originó el propósito de una unidad alrededor de una experiencia de fe, eso va perdiendo y va quedando la estructura, va quedando la institución. Y entonces, ¿qué produce lo religioso? Siempre ha producido poder, como la política es un discurso sobre el poder, pero en ambos contextos se construyen mesianismos, y quizá ese es uno de los elementos más interesantes para entender cómo confluyen estos dos. Y tú lo enunciabas ahora, Víctor, a propósito de que los cristianos deben votar por Trump, que eso es un sector que tiene esa lógica doctrinal del pensamiento de la teología de la prosperidad, porque él es el que Dios quiere poner, ¿sí? Así como a Uribe es el que Dios ha querido poner en la nación desde el discurso de la mayoría de estas mega iglesias que apoyan al centro democrático en Colombia, pero también sucede el fenómeno en Chile, sucede el fenómeno en Argentina, en Centroamérica, sí podríamos hacer estudios de caso porque son casos emblemáticos, pero que ahora cada vez se ha globalizado más estas experiencias. Entonces se encuentran en que en ambos contextos no solamente es una movilización de un voto racional, sino es el asunto de las emociones, ¿sí? Entonces se movilizan los votantes a partir también no solamente de su pensamiento racionalizado éticamente, sino de unas emociones que confluyen, y en ambos se construyen unas formas de poder y de mesianismos donde fácilmente alguien puede ser ungido. Y la autoridad sagrada representa muchísimo en nuestra historia y en la historia de Norteamérica y en la historia de Latinoamérica, de América en general, porque ello explica también lo que hoy diría el neoliberalismo, la idea del éxito, ¿sí? Entonces, si tienes la autoridad sagrada, aún incluso saliéndonos del campo de estas religiones, en el chamanismo, el que tiene la autoridad sagrada tiene la autoridad política. Y es lo que ha venido aconteciendo, curiosamente, en nuestros estados, ¿sí? Y es que ungen, entre comillas, aquellos líderes religiosos que representan una aceptación y una escucha obediente por parte de la feligresía, no vamos a decir de todos, pero sí de las mayorías de estos grupos neopentecostales. Entonces, no necesariamente hay un ejercicio de crítica frente a lo que está afirmando el pastor o al candidato que está colocando en el púlpito, sino de cierta obediencia por ese sometimiento desde la perspectiva de lo sagrado. Entonces ahí confluyen estos dos elementos, y pues claramente debajo de todo eso, como funciona lo político, funciona lo religioso, hay una serie de cruces y hay una serie de negociaciones y hay una serie de acuerdos y alianzas que se gestan, lo cual pues hace una fórmula sumamente exitosa, y eso nos lo mostró pues la primera candidatura de Trump, que tuvo como
fortaleza precisamente estos grupos que estuvieron con él respaldándolo, haciendo campaña política, y es mucho más fácil, incluso mucho más cómodo en una iglesia donde en una reunión hay 20.000 personas sentadas, que haces una campaña política, aseguras unos votos, que lo que representa salir a las calles persona a persona. Entonces se juntan muchos aspectos, son diversos entrecruces, pero para explicar que no es como tan ingenuo el asunto de lo religioso confluye de alguna manera, sino que también hay unas estrategias abiertas, como sucede aquí en Colombia con Justa Libres, el partido que ya está organizado desde las mega iglesias, y el Centro Democrático, y el apoyo a aquellos que se presentaron, que hoy son congresistas y demás. Se cruza todos los aspectos de pensamiento doctrinal, acomodados, por supuesto, a una manera y a una lógica de pensamiento, pero si le preguntas a otros grupos, si les enunciaba, bueno, yo soy protestante, pues resistimos muchos otros grupos y cuestionamos el asunto de la mezcla, y no se permite llevar candidatos ni hacer campaña política dentro de las iglesias históricas, y al contrario se hacen unos procesos de resistencia que son menos visibilizados por ser minoría. En cambio, en los otros contextos, como tienen el apoyo de los más media, y eso es propio de los movimientos neopentecostales, entonces mueven redes, tienen presencia en todos los espacios, ponen vallas. Por lo tanto, el campo religioso es plural, divergente, y habría que analizar cada caso particular, pero hay que entender que sigue siendo relevante esa construcción de los mesianismos políticos que hoy se fusionan con las lógicas de el político representa aquel que va a defender mis derechos, mis creencias y mi pensamiento religioso, pues lo cual es una falacia, pero se ha venido construyendo desde esa perspectiva de muchas maneras. Bueno, habría tanto por decir, pero por ahí algunos aspectos. Sí, no, bastantes aspectos en ese sentido, y de hecho, pues acá tenemos, ya hay una candidatura presidencial de John Milton Rodríguez, por ejemplo, Por que es ejemplo, de Colombia Justa Libres, y pues pensaría yo que de Elmira surgirán otras precandidaturas, pues en el marco de cómo esto se ha acomodado pues alrededor del partido, del gobierno de Iván Duque y del partido de gobierno en general. Pero pues de hecho, y creo que ratifica mi pregunta, Chamel, porque es un ejercicio injusto en el tema democrático. Muy bien lo has dicho tú, en términos de, pues bueno, si usted tiene ahí al pastor o al líder religioso con su pueblo de 80, 100, 200, 2000 personas reunidos, o los que reunía usted aquí en el Coliseo, al lado del estadio, 30.000 personas, en fin, sí, un innumerable, un número bastante grande de personas, pues bueno, usted sube al concejal, o sea, el candidato al consejo, pero también sube el candidato al senado, pero también sube pues el candidato a la presidencia, ¿sí? Y así como Hitler salía de la puerta de la iglesia católica y se tomaba la foto, ¿sí? Pues de la misma manera pasa eso, y entonces es un ejercicio bastante desigual para la democracia. Entonces, Chamel, el reto para los politólogos, pero más allá de eso, el reto para los defensores de un ejercicio democrático es bastante grande. Casi que es un reto de volver al debate político, al debate de las ideas, pero también volver a la defensa, pues, y no sé si sea así, casi que la defensa del Estado de carácter liberal. ¿O si es así o no es así? Pues a ver, si algo tiene los momentos de crisis es que permiten hacer cosas que en momentos de normalidad se considerarían imposibles. Escuchando a Jenny precisamente, pues me acordaba, pues digamos, estoy totalmente de acuerdo con lo planteado por ella, y me acordaba, por ejemplo, de que hay un grupo que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, o también me acordaba también de mi experiencia personal, una estudiante una vez de una de estas iglesias cristianas que me decía, en una campaña anterior de hace algunos años, me decía: profe, en la iglesia me dijeron que había que votar por Germán Vargas Lleras, pero yo por ese hijo de puta no voy a votar, no sé qué, esa clase de cosas. Entonces, al final, insisto en el tema de la disputa de lo religioso y de la disputa de los significados, y cómo diferenciar precisamente esa institucionalidad y esas jerarquías, y entender que es un problema de poder, que si uno no se mete en la pelea, pues entonces la pelea la va a ganar el que sí está ocupando el espacio. A partir de ahí, precisamente, yo sí creo
que en este momento de crisis sistémica, pues hay que organizarse, hay que disputar los espacios y hay que intentar resignificar las instituciones y también reconstruirlas hacia claves de mayor democracia, mayor progresismo y mayores alternativas, o bueno, por lo menos marcar horizontes alternativos. En ese orden de ideas, pues sí, hay que empezar como por defender las instituciones liberales, pero evidentemente para ocuparlas y transformarlas y reestructurarlas. En unas discusiones que yo tenía precisamente en mis cursos de doctorado y hablando de este tema específicamente, pues hablábamos de eso. Aparentemente, pues si el Estado Nacional de Derecho está en crisis, probablemente lo que hay que hacer es reconstruirlo y a partir de dispositivos más cercanos a las comunidades. Digamos que las experiencias locales de muchas comunidades indígenas y comunidades rurales de autogestión serían como una clave hacia dónde debería dirigirse las nuevas instituciones, pero pues entendiendo que lo que todavía no está resuelto es como el nivel nacional y el nivel nacional e internacional. Digamos, los estados no son hoy en día lo suficientemente eficientes para resolver, por ejemplo, el hueco de la esquina. Es mucho más fácil que la gente de la cuadra se una y tapen el hueco de la esquina, y los estados no son lo suficientemente grandes como para resolver problemas como el cambio climático. Si no nos juntamos como especie, ese problema no se va a resolver, y si estados y si los gringos y los chinos no se ponen de acuerdo, pues eso no se va a resolver, ¿sí? Entonces, yo creería que la discusión va por ahí, más que respuestas, pues daría esas pistas. Y sobre todo entender que pues hay que apelar a cada vez mayor participación, o sea, a que cada vez haya mayor ciudadanía activa, ¿sí? Porque definitivamente una de las síntomas de la crisis de la democracia liberal es creer que pues la gente, la participación va hasta votar y pues dejar que ese personaje me represente y decida por mí. O sea, las ciudadanías hoy en día tienen que participar, hacer veeduría e involucrarse en lo público, pues porque si no, pues va a pasar lo que está pasando en estos momentos, y es que las élites pues se están cagando pues lo que hay, lo que tenemos. Fácil, Chama, la tarea está fácil. Hay una última cosita. También recordaba precisamente escuchando a Jenny como los discursos del mismo Hugo Chávez, como que, y por eso no le creían tanto antes de que fuera presidente en el 99, porque si uno revisa como los discursos de campaña y también los discursos dentro de todos sus gobiernos, pues todo el tiempo estaba hablando de Jesús y traía referencias religiosas. Y cuando uno ve, por ejemplo, los videos del entierro de Hugo Chávez, pues evidentemente un montón de gente pues lo sentía pues como un líder espiritual. Y desde una lectura como desde esa racionalidad moderna, es que esta gente es subdesarrollada, está atrasada, no son capaces de diferenciar un líder político de un líder religioso, no sé qué, confunden las cosas, y precisamente eso es lo que hay que comprender muchísimo mejor, porque así como estaba Hugo Chávez, está por ejemplo Rafael Correa, que pues es antiaborto y es pues de una doctrina católica conservadora, siendo pues Rafael Correa el personaje tan importante que fue para Ecuador en los últimos 10 años. Entonces hay que hacer esos matices y sobre todo, insisto, meterse en la discusión y meterse y disputar los significados de lo espiritual y de lo religioso. Yo creo que el reto es bastante grande en ese sentido, pues se le olvidó Ortega, Nicaragua, el papel de la religión en su gobierno, pero también Manuel López Obrador quedaría también para otro Café Esperanza para conversar sobre el gobierno, que en un momento inicial pues tenía una idea de izquierda, pero también una importante presencia religiosa en toda su administración. Bueno, hay bastante tela para cortar en ese sentido. Y pues considero que los retos están precisamente en no quedarnos como tan expectantes o como tan limitados a las estructuras de análisis tradicionales. Tenemos que entender que estamos en el siglo XXI y básicamente el reto es generar pues opciones alternativas de participación, ¿sí? Desde lo pequeño también, ¿sí? Me parece que no podemos caer en esos mesianismos. Creo yo que eso le hace un daño grandísimo a las democracias, a mesianismos de izquierda o derecha,
Me parece bien interesante el proceso que se ha venido generando en Bolivia para conversar los resultados bastante arrasadores en las últimas elecciones, el papel del MAS, los nuevos liderazgos sin Evo, ¿sí? A pesar de defender la herencia de Evo, ese ejercicio, de hecho, desde otras espiritualidades y desde la multidiversidad y desde lo multiétnico, que tenemos en Bolivia, parece un ejercicio bien interesante. Pero ya para ir cerrando, porque el programa se nos alargó un poco, Chamel, coméntenos ya la última parte para dejar aquí de sugerencias para nuestros compañeras y compañeros oyentes y que están viendo nuestro Café Esperanza. ¿Qué está viendo? ¿Qué película? ¿Qué libro? ¿Qué sugiere? ¿Y qué música escucha? Las últimas dos series que me vi en Netflix son una que se llama Lejos, que es una serie sobre una exploración a Marte, que la temporada termina precisamente cuando los exploradores llegan a Marte. Y la segunda que me vi, digamos, en la misma vía se llama Marte y es una serie de National Geographic que también está en Netflix y es como una combinación entre documental y ciencia ficción, porque Dices, pues ¿no? por un lado está hablando de como los desarrollos de Elon Musk y su empresa SpaceX para poder llegar a Marte en el presente, y por otro lado está hablando del futuro de una hipotética exploración a Marte y de cómo llegan a Marte y demás. Y eso en clave también de lo que estamos hablando, digamos, hay problemas, digamos, si de algo sirve la ciencia ficción es para también pensarse hacia dónde vamos. Y esta clase de cuestiones como tan concretas permiten pensarse, digamos, qué clase de mundo se está proyectando en los próximos años. Y esas series creo que nos ponen a pensar en eso. ¿Qué está leyendo, Chamel? ¿El último libro? ¿Un libro que subí? Uy, unos ladrillos horribles y aburridores de política pública para escribir unos ensayos para el doctorado. El último fue de un tipo así aburridores son, era sobre la gobernanza, sobre el concepto de gobernanza de un autor mexicano. Bien. Carolina, cuéntanos. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué sugieres? ¿Qué película? Pues, ¿qué estoy leyendo? Me estoy leyendo un libro que traduce algo así como ¿Quién cocinó la cena? De Adam Smith, una historia de mujeres y economía, muy chévere, muy recomendado para hacer una crítica al hombre económico y cómo todos nos hemos vuelto el hombre económico, aun cuando es la cosa más antinatural que existe. Bien, bien recomendado, de verdad. Se puede además conseguir en distintos portales de internet, entonces me parece chévere. ¿Qué estoy viendo de series? Yo en mis series sí soy bastante light, entonces me veo cosas bastante comerciales, tipo policiales y demás, pero justamente esta semana me estoy viendo Freud en Netflix, que nunca la había visto, bastante, bastante extraña y un poco rara, pero pues buena. Y de música, sí les recomiendo algo que descubrí esta semana. A mí me gusta el ska. Yo soy como la única sobreviviente del siglo XX a la que le gusta el ska todavía. Y me encontré una banda súper chévere española que se llama La Gran Orquesta Republicana. Entonces, si a alguien le gusta el ska, se la recomiendo porque está bastante chévere. Vamos a buscarla apenas termine el programa, Carolina. Y Jenny, cuéntanos, ¿qué nos sugieres hoy? Bueno, es que estoy concentrada en un ejercicio de escritura de tesis y de investigación, por lo tanto, pues muy embebida y precisamente con estos temas y con un asunto a propósito de la espiritualidad femenina, tratando de construir un diálogo entre lo espiritual y la comprensión de lo antropológico, de lo sociológico. Entonces, releyendo en realidad una serie de textos, pero de Rita Segato sobre la guerra contra las mujeres y algunos estudios de caso y demás. Pero a propósito pues del tema, me atrevería a sugerir que es un autor que ha venido trabajando muchísimo para quienes quieran seguir ahondando en este tema de religión y política, y es Jacob Taubes, que seguramente lo conocen, y ha escrito un libro sobre del culto a la cultura, que hace ese análisis de las relaciones entre religión y política, y uno de sus textos más interesantes, de los pues, últimos publicados, es este de la teología política de Pablo, pues como sugerencia para poder comprender un poco más la cuestión de
las relaciones entre religión y política en el cristianismo, incluso desde el siglo I, en ese contexto paulino. Bien, con respecto a pelis, haciendo también un ejercicio de remirar algunas, porque me sigue interesando trabajar en las clases con los estudiantes la cuestión de los fundamentalismos y de las búsquedas de superioridad, como de la idea de superioridad moral y de esas búsquedas de sentido en el ser humano, como a veces se encuentran con esas lógicas de superioridad moral. Recomendaría que volviésemos a leer, a ver con unos ojos de lectura sobre nacionalismos y nacionalismos religiosos, y esto que mencionábamos ahora de la construcción de mesías que terminan siendo en la actualidad mesías políticos, políticos religiosos, y entonces se tramitan así muchas lógicas de emociones, y en fin, lo último que estaba volviendo a ver con mi mami este fin de semana fue Jojo Rabbit para trabajarla dentro de la clase, y me parecía, ha tenido críticas positivas y negativas la película, pero me parecía muy pertinente para pensar cómo estamos construyendo de alguna manera desde esas lógicas mercantilistas que están atravesadas por el pensamiento mesiánico, ¿sí? En muchos contextos se está incidiendo en los niños, en los jóvenes, no sé. Entonces, bueno, por ahí como ese tipo de películas estaba remirando también, otra vez haciendo un análisis para hacer ejercicios de diálogo en las clases. Y recomiendo escuchar mucha música clásica y mucho rock para combinar los dos mundos. Muy clásica, siempre amo Pink Floyd, entonces hago eso todo el tiempo porque me permite soñar otros mundos y pensar unas lógicas contestatarias a estas problemáticas actuales, pues de hecho ellos son contestatarios demasiado revolucionarios, pero encuentro también una posibilidad de concentración en ello, entonces bueno, escuchar a los clásicos del rock. Claro que sí, Jenny. Bueno, muchísimas gracias, Jenny, Chamel, Carolina. Muchas gracias al equipo del Café Esperanza, Wendy, David, Juan, y pues que están desde sus espacios trabajando, laborando o cuidando a Abril. Entonces, un abrazo para todas y todas y muchas gracias a ustedes y a los que siguieron conectados en este programa tan interesante sobre elecciones, religión y Estados Unidos. Gracias. Gracias a todos, gracias por la invitación y un gusto estar aquí. Espero volver. Ay, gracias a ustedes por el tiempo, a Carolina, Víctor, a Chamel, lindo la construcción conjunta, faltó tantas cosas, pero fue posible como por lo menos que provocar, ¿no? La necesidad de seguir ahondando estas problemáticas y temas que son tan relevantes para entender los movimientos internacionales y locales en lo político y en lo social. Sí, Víctor, muchísimas gracias a Jenny, a Carolina, muy interesante este diálogo y pues ojalá lo podamos continuar o bueno, lo que necesiten a la orden. Muchísimas gracias, chao, Esperanzas.